Has llegado a un lugar donde las sombras se mueven solas y las paredes susurran tu nombre. Si quieres seguir escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ellos ya te están observando. Ahora sí, comencemos. Desde hace décadas, los pescadores viejos de Reynosa han advertido a sus hijos y nietos que nunca se acerquen al río cuando cae la noche. No es por los peligros que todos conocemos, no es por la corriente ni por la gente mala que a veces ronda por ahí, es por algo mucho más antiguo, algo que ha estado ahí desde antes de que existiera la ciudad, desde que estas tierras eran puro monte y los únicos que caminaban por aquí conocían secretos que nunca deberían haberse olvidado. Los que han vivido toda su vida cerca del río Bravo saben que hay noches en las que se escuchan aullidos que no son de perro ni de coyote, noches en las que el agua se agita aunque no haya viento, y en las que puedes ver una sombra enorme moviéndose entre los matorrales con una velocidad que ningún animal normal podría tener. Mi nombre es Roberto Castillo Hernández y nací aquí en Reynosa, Tamaulipas. Tengo 42 años y he vivido toda mi vida a menos de 2 kilómetros del río. Trabajo como guardia de seguridad en una bodega que está por la zona industrial, del lado mexicano, bastante cerca de donde el río hace una curva grande y el agua se pone oscura y tranquila. Siempre he sido una persona normal, de esas que no creen en cosas raras ni en historias de espantos. Cuando los viejos en las cantinas se ponían a contar sobre el nahual del río, yo me reía y pensaba que eran puros cuentos para asustar a los niños o excusas de los borrachos para explicar por qué llegaban tarde a sus casas. Todo eso cambió hace 8 meses. Cambió una noche de febrero que todavía me persigue cada vez que cierro los ojos. Era un jueves y yo estaba en mi turno de noche en la bodega, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Era un trabajo tranquilo la mayor parte del tiempo. Solo tenía que hacer mis rondas cada hora, revisar que las puertas estuvieran bien cerradas y asegurarme de que nadie intentara meterse a robar. La bodega guardaba herramientas y equipo de construcción. Nada demasiado valioso, pero suficiente para que necesitaran vigilancia. El lugar estaba rodeado de terrenos baldíos y matorrales, y más allá, como a unos 200 metros, estaba el río. Esa noche hacía un calor extraño para ser febrero. Normalmente en esas fechas refresca un poco, pero esa noche el aire estaba pesado y quieto, sin una sola brisa. Recuerdo que eran casi las 2 de la mañana cuando terminé mi ronda y volví a la caseta de vigilancia. Me senté y prendí el pequeño ventilador que tenía ahí, pero no servía de mucho. Saqué mi celular para ver si tenía mensajes, pero la señal estaba rara, se iba y volvía cada rato. Entonces escuché el primer aullido. Al principio pensé que era un perro. Por esa zona había muchos perros callejeros que andaban en manadas, especialmente de noche. Pero este sonido era diferente, era más largo, más profundo, y tenía algo en él que me puso la piel de gallina. Venía de la dirección del río. Me levanté y salí de la caseta para ver mejor. Todo estaba oscuro más allá de las luces de la bodega. La luna estaba apenas saliendo, todavía baja en el cielo y proyectaba sombras largas y extrañas por todos lados. El aullido se repitió, esta vez más cerca, y entonces escuché algo más, como ramas quebrándose, como si algo pesado se moviera entre los matorrales. Agarré mi lámpara, una de esas grandes que usamos para las rondas, y la dirigí hacia donde venía el sonido. El haz de luz cortaba la oscuridad, pero no alcanzaba a iluminar muy lejos. Solo veía arbustos y basura que la gente tiraba por ahí. Me quedé parado unos minutos, escuchando. Todo se había vuelto silencioso otra vez, demasiado silencioso. Ni siquiera se oían grillos ni el sonido del agua del río. Era como si todo lo vivo en esa zona se hubiera escondido de repente. Regresé a la caseta pensando que tal vez me había puesto nervioso por las historias que había escuchado toda mi vida, que mi mente me estaba jugando una broma, pero media hora después volví a escucharlo. Esta vez no era solo un aullido. Eran varios, como si hubiera una conversación, como si se estuvieran llamando unos a otros. Y mezclado con los aullidos había otro sonido, algo que me costó identificar al principio. Era como un gruñido bajo y constante, del tipo que hacen los animales grandes cuando están enojados o cuando están cazando.
Algo en mi instinto me decía que me quedara adentro, que no saliera, que esperara a que pasara mi turno y me fuera de ahí. Pero también sabía que era mi trabajo revisar si algo andaba mal. Así que agarré mi lámpara otra vez y salí. Esta vez también tomé el palo de madera que guardábamos por si acaso, aunque honestamente no sabía de qué me iba a servir si me encontraba con algo realmente peligroso. Caminé hacia el perímetro de la bodega, hacia el lado que daba al río. Había una cerca de alambre que separaba la propiedad de los terrenos baldíos. Me paré junto a la cerca y apunté con la lámpara hacia la oscuridad. El haz de luz se movía nervioso porque mi mano temblaba, aunque no quería admitirlo. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era un perro grande, quizás un pastor alemán o algo así. Estaba como a unos 50 metros, entre los matorrales, y solo podía ver su silueta. Pero luego la cosa se movió, y me di cuenta de que era mucho más grande que cualquier perro. Era del tamaño de un becerro, pero la forma no era correcta. Las patas de enfrente parecían demasiado largas, casi como brazos, y la forma en que se movía era extraña, a veces en 4 patas, a veces parecía que se paraba solo en 2. Moví la lámpara para enfocarla mejor y la luz le pegó directo. Vi sus ojos, eran amarillos, brillantes como 2 monedas de oro, y me miraban directamente. No era la mirada de un animal normal. Había algo en esos ojos que era inteligente, algo que entendía que yo estaba ahí mirándolo. La cosa no se movió, solo se quedó ahí parada, observándome, y yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Nos quedamos así, mirándonos, por lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos. Luego la criatura abrió la boca y soltó un sonido que nunca había escuchado antes. Era mitad gruñido, mitad algo que sonaba casi humano, como si estuviera tratando de hablar pero no pudiera. El sonido me atravesó como un cuchillo frío y sin pensarlo, di un paso hacia atrás. La cosa se movió. Se lanzó hacia un lado con una velocidad imposible y desapareció entre los matorrales. Escuché cómo se alejaba, las ramas quebrándose, y luego nada. Silencio otra vez. Me quedé ahí parado junto a la cerca, sudando frío a pesar del calor, con la lámpara todavía apuntando hacia donde había visto la criatura. Mi mente trataba de encontrarle sentido a lo que acababa de ver. Tal vez era un perro salvaje, me dije. Tal vez la oscuridad me había hecho ver cosas que no eran. Tal vez estaba más cansado de lo que pensaba, pero en el fondo sabía que no era nada de eso. Sabía que lo que había visto era real y que no era ningún animal normal. Regresé a la caseta caminando rápido, casi corriendo, mirando hacia atrás cada 2 segundos. Una vez adentro cerré la puerta con seguro, algo que nunca había hecho antes porque siempre me había parecido ridículo. Me senté en mi silla y me di cuenta de que estaba temblando. Agarré mi celular para llamar a alguien, no sabía a quién, pero necesitaba hablar con alguien. Pero no había señal. Revisé el teléfono de la caseta y tampoco tenía línea. Las siguientes 4 horas fueron las más largas de mi vida. Me quedé sentado ahí, con todas las luces de la caseta prendidas, mirando por la ventana hacia la oscuridad de afuera. Cada sonido me hacía brincar. Cada sombra que se movía con el viento me ponía los pelos de punta. Y todo el tiempo sentía que algo me estaba observando, que esos ojos amarillos estaban ahí afuera, en la oscuridad, esperando. Como a las 4 de la mañana empecé a escuchar rasguños en las paredes de la caseta. Eran suaves al principio, como si algo estuviera probando, buscando una forma de entrar. Luego se hicieron más fuertes, más insistentes. Me levanté de la silla y me alejé de las paredes, quedándome en el centro de la caseta. Los rasguños se movían, primero en una pared, luego en otra, como si la cosa estuviera dando vueltas alrededor del edificio. Entonces se detuvo. Todo quedó en silencio otra vez. Esperé, conteniendo la respiración, y luego escuché algo en el techo. Pasos. Algo estaba caminando en el techo de la caseta. Podía escuchar claramente cómo las láminas crujían bajo el peso. La cosa caminó de un lado a otro varias veces, como si estuviera midiendo, calculando. Agarré el palo de madera con las 2 manos y me quedé ahí parado en medio de la caseta,
mirando hacia arriba, esperando que el techo se abriera en cualquier momento. El sudor me corría por la cara y la espalda. Podía escuchar mi propia respiración rápida y entrecortada. Los pasos en el techo continuaron por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Y entonces, tan repentino como había empezado, se detuvo. Ya no hubo más rasguños, ya no hubo más pasos, solo silencio. Esperé un largo rato antes de atreverme a moverme. Caminé despacio hacia la ventana y miré afuera. Estaba empezando a amanecer. El cielo en el este se estaba poniendo gris, y con la primera luz del día, las sombras comenzaban a retirarse. Cuando finalmente llegó mi relevo a las 6 de la mañana, salí de ahí casi corriendo. El tipo que llegó me preguntó si estaba bien porque me veía pálido y sudado. Le dije que había sido una noche pesada, que no me sentía bien, y me fui directo a mi casa. No le conté lo que había pasado. ¿Cómo iba a contárselo? Él hubiera pensado que estaba loco. Durante los siguientes días intenté convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio y el calor me habían hecho ver cosas. Pero cada vez que tenía turno de noche, el miedo volvía. Empecé a llegar más temprano para revisar los alrededores mientras todavía había luz. Y fue entonces cuando encontré las marcas. Estaban en el suelo junto a la cerca, del lado donde había visto a la criatura. Eran huellas, pero no como ninguna que hubiera visto antes. Eran grandes, más grandes que mi mano abierta, y tenían forma extraña. Algunas parecían de animal, con garras largas que se hundían profundo en la tierra. Pero otras parecían casi humanas, con dedos largos que terminaban en puntas afiladas. Las huellas iban desde el río hasta la cerca, y luego rodeaban toda la bodega, como si la criatura hubiera estado dando vueltas alrededor del lugar durante horas. También encontré marcas en las paredes de la caseta. Eran arañazos profundos en el metal, como si algo con garras muy filosas las hubiera hecho. Y en el techo había abolladuras donde claramente se veía que algo pesado había caminado ahí. Le tomé fotos a todo con mi celular, pensando que tal vez debería reportarlo a mi jefe o a alguien. Pero luego pensé en lo ridículo que sonaría. ¿Qué iba a decir? ¿Que un monstruo había rondado la bodega toda la noche? Me habrían corrido por loco o por inventar excusas para no hacer mi trabajo bien, así que no dije nada, pero empecé a preguntar. Fui a una cantina donde sabía que se juntaban los viejos del barrio, los que habían vivido ahí toda su vida. Me senté con ellos y, tratando de sonar casual, saqué el tema del río, de las historias que siempre se contaban. Al principio se rieron y empezaron a contar las historias de siempre, las mismas que yo había escuchado de niño. Pero luego uno de los viejos, don Jacinto, un señor que tenía que andar por los 80 años, se puso serio. Me miró directo a los ojos y me preguntó si yo había visto algo. La forma en que lo preguntó me hizo saber que él sabía, que él había visto cosas también. Le conté, en voz baja para que solo él escuchara, lo que me había pasado esa noche. Don Jacinto asintió despacio mientras yo hablaba, como si no le sorprendiera nada de lo que le estaba diciendo. Cuando terminé, él se quedó callado un buen rato tomando su cerveza a sorbos pequeños. Luego empezó a hablar. Don Jacinto me contó que el nahual del río era real, que siempre había estado ahí, desde antes de que existiera Reynosa como la conocemos. Me dijo que los antiguos habitantes de estas tierras sabían de él, que le tenían respeto y miedo a partes iguales. No era un animal común, me explicó. Era algo más, algo que estaba en medio entre lo humano y lo animal, entre este mundo y otro que no podemos ver. Me contó que según las historias viejas, el nahual era una persona que había hecho un pacto oscuro hace muchísimos años. Alguien que había aprendido a transformarse, a dejar su forma humana y tomarla de una bestia. Pero el precio de ese poder era alto. Con cada transformación, la persona perdía un poco más de su humanidad, hasta que llegaba a un punto en el que ya no podía regresar. Se quedaba atrapado entre las dos formas, convertido en algo que ya no era ni humano ni animal, algo que solo salía de noche y que necesitaba cazar para seguir existiendo. Don Jacinto me dijo que el nahual del río había estado aquí por generaciones. Algunos decían que era el mismo desde hace 100 años, que no envejecía como las personas normales.
Otros pensaban que cuando uno finalmente descansaba, otro tomaba su lugar continuando la maldición. Lo que sí era seguro, me dijo mirándome con esos ojos cansados, es que una vez que el nahual te marcaba, una vez que te veía y te escogía, no te dejaba ir fácilmente. Le pregunté qué significaba eso de que te marcara. Don Jacinto tomó otro trago largo de su cerveza antes de responder. Me dijo que el nahual no atacaba a cualquiera, que escogía a sus presas con cuidado, que las observaba primero, que las seguía durante noches hasta aprender sus rutinas, sus movimientos, sus miedos. Y una vez que decidía que era su objetivo, empezaba a acercarse más y más cada noche, jugando contigo, haciéndote saber que estaba ahí, esperando el momento perfecto. Le pregunté qué pasaba al final, cuando el nahual finalmente decidía atacar. Don Jacinto no respondió de inmediato. Se quedó mirando su vaso, como si estuviera recordando algo doloroso. Luego me dijo que la gente desaparecía, que se las llevaba al río, a las partes más oscuras y profundas, a lugares donde nadie los encontraría. A veces aparecían días después río abajo, en el lado americano o más allá, y cuando los encontraban, nadie podía explicar qué les había pasado. Me dijo que conoció a 3 personas a lo largo de su vida que habían sido marcadas por el nahual. Los 3 habían desaparecido. Uno de ellos era su hermano menor, que trabajaba de noche en los ranchos cerca del río. Una noche no regresó a casa. Lo buscaron durante semanas. Su cuerpo apareció 2 meses después, atrapado en unas ramas río abajo. Don Jacinto no entró en detalles sobre cómo estaba, pero vi en sus ojos que era algo que lo seguía persiguiendo después de tantos años. Le pregunté si había forma de protegerse, de hacer que el nahual te dejara en paz. Don Jacinto negó con la cabeza lentamente. Me dijo que una vez marcado, lo único que podías hacer era no estar solo de noche, no acercarte al río, y rezar para que encontrara a alguien más que le interesara más que tú. No había amuletos ni oraciones que funcionaran. Lo había intentado todo con su hermano, y no había servido de nada. Salí de esa cantina sintiéndome peor de cómo había entrado. Las palabras de don Jacinto me habían quitado cualquier esperanza de que lo que había visto fuera solo mi imaginación. Pero lo peor era saber que, según él, el hecho de que la criatura hubiera pasado tanto tiempo rondando la bodega, que me hubiera mirado directo a los ojos, significaba que ya me había marcado. Durante las siguientes semanas intenté cambiar mi turno al de día, pero mi jefe me dijo que no había manera, que necesitaban a alguien confiable en las noches. Traté de renunciar, pero necesitaba el dinero. Mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y no podía darme el lujo de quedarme sin trabajo, así que seguí yendo. Cada noche era una tortura. Llegaba con el estómago hecho nudo, con las manos sudando. Empecé a llevar todo tipo de cosas conmigo. Un cuchillo grande, una lámpara más potente. Incluso conseguí un radio viejo para tener algo de ruido y no sentirme tan solo en el silencio. Pero nada de eso me hacía sentir más seguro. El nahual regresó 2 semanas después de mi conversación con don Jacinto. Esta vez no se escondió. Llegué a mi turno y cuando estaba haciendo mi primera ronda, lo vi parado junto a la cerca, mirando directamente hacia la caseta. No intentó ocultarse, solo estaba ahí, con esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Me quedé paralizado, mirándolo desde lejos, y él no se movió. Estuvimos así durante varios minutos, hasta que finalmente me obligué a moverme, y regresé casi corriendo a la caseta. Esa noche no se acercó más, pero lo vi ahí afuera durante todo mi turno. Cada vez que miraba por la ventana, ahí estaba, en diferentes lugares pero siempre visible, siempre observándome. A veces estaba cerca de la cerca, a veces más lejos entre los matorrales. Una vez lo vi tan cerca que pude distinguir más detalles. Su pelaje era oscuro, casi negro, pero con manchas grises en algunos lugares. Su cuerpo era largo y musculoso, definitivamente más grande que cualquier animal que debería existir en esta región, y su cara, cuando la luz de la luna le pegaba en cierto ángulo, se veía casi humana. Eso era lo más aterrador, ver rasgos humanos en algo que claramente no lo era. Después de esa noche,
Empezó a aparecer cada vez más seguido. No todas las noches, pero sí 2 o 3 veces por semana. Y cada vez se acercaba un poco más. Ya no se quedaba solo junto a la cerca. Lo empecé a ver dentro del perímetro de la bodega, caminando entre los contenedores, rondando alrededor de la caseta. Una noche lo vi treparse a uno de los contenedores y desde ahí me observó durante horas, agazapado como un felino gigante, sin moverse, sin hacer ruido, solo mirándome. Dejé de dormir bien, incluso en casa. Durante el día, cuando se suponía que debía descansar, no podía. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos amarillos mirándome. Mi esposa se dio cuenta de que algo andaba mal. Me preguntaba qué me pasaba, por qué estaba tan nervioso y asustado todo el tiempo. Le inventé excusas, le dije que era el estrés del trabajo, que no era nada importante. No podía contarle la verdad. Hablé con un curandero que alguien me recomendó. Era un señor mayor que vivía en las afueras de la ciudad. Le conté todo, y él me escuchó con atención. Cuando terminé, me preparó unas hierbas y me dio un pequeño amuleto de piedra negra. Me dijo que lo llevara siempre conmigo, que quemara las hierbas alrededor de mi lugar de trabajo antes de empezar mi turno. Lo intenté. Esa noche llegué temprano a la bodega y quemé las hierbas como me había dicho. El olor era fuerte, como a salvia y otras plantas que no reconocí. Caminé alrededor de toda la propiedad con el humo, sintiéndome un poco ridículo pero dispuesto a intentar cualquier cosa. Llevaba el amuleto en mi bolsillo, agarrándolo fuerte cada vez que sentía miedo. No sirvió de nada. Esa noche el nahual apareció más temprano que nunca. Apenas oscureció. Y esta vez estaba más agresivo. Se acercó hasta la caseta y empezó a rasguñar las paredes, más fuerte que antes. El sonido era horrible, como metal contra metal, agudo y constante. Luego empezó a golpear la puerta como si estuviera tratando de tumbarla. Los golpes eran tan fuertes que toda la caseta temblaba. Me escondí debajo del escritorio agarrando el cuchillo que había traído, temblando de pies a cabeza. Los golpes continuaron durante lo que me pareció una eternidad. Podía escuchar a la criatura gruñendo del otro lado de la puerta. Ese sonido que era mitad animal y mitad algo que sonaba casi como palabras. En un momento, durante una pausa entre los golpes, juré escuchar que decía mi nombre. Roberto. Lo escuché claro, en una voz rasposa y profunda que no podía ser humana. Los golpes finalmente pararon cerca de las 5 de la mañana. Cuando salió el sol y llegó mi relevo, salí de debajo del escritorio con todo el cuerpo adolorido. La puerta de la caseta estaba llena de abolladuras y rasguños profundos. Mi relevo lo vio y me preguntó qué había pasado. Le dije que no sabía, que tal vez alguien había intentado entrar a robar durante la noche. Él miró las marcas con cara de duda, pero no dijo nada más. Esa fue la última vez que fui a trabajar ahí. No me importó perder el empleo, no me importó el dinero que tanto necesitábamos. Le dije a mi jefe que renunciaba de inmediato, que no podía seguir trabajando de noche. Él se enojó, pero yo ya había tomado mi decisión. Preferí quedarme sin trabajo a seguir enfrentándome a esa cosa cada noche. Pensé que con dejar el trabajo sería suficiente, que el nahual me dejaría en paz si ya no estaba cerca del río. Estaba equivocado. La primera vez que lo vi cerca de mi casa fue una semana después de haber renunciado. Era de noche, cerca de las 11, y yo estaba en la sala viendo televisión. Mi esposa y mi hijo ya estaban dormidos. Fui a la cocina por un vaso de agua, y cuando pasé junto a la ventana, algo me hizo voltear hacia afuera. Ahí estaba, parado en la calle, bajo un poste de luz que parpadeaba. Me miraba directo, con esos ojos amarillos que me perseguían en mis pesadillas. Me quedé paralizado con el vaso de agua en la mano, mirándolo a través del cristal. Él no se movió. Solo estaba ahí, observándome. Luego, muy despacio, empezó a caminar. No se alejó. Empezó a dar vueltas alrededor de mi casa, manteniéndose siempre visible, siempre mirándome cuando pasaba frente a las ventanas. Cerré todas las cortinas de la casa. Revisé que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas con seguro.
Mi esposa se despertó por el ruido que hice y me preguntó qué pasaba. Le dije que nada, que solo estaba revisando la casa, pero ella vio el miedo en mi cara. Me tomó de las manos y me dijo que le contara qué estaba pasando. Finalmente se lo conté todo. Le conté sobre la criatura, sobre las noches en la bodega, sobre lo que don Jacinto me había dicho. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba de preocupación a incredulidad. Cuando terminé, se quedó callada un momento largo. Luego me dijo, con voz suave pero firme, que necesitaba ayuda, que tal vez debería ver a un doctor, que el estrés y la falta de sueño me estaban haciendo ver cosas que no eran reales. No me creyó. Mi propia esposa no me creyó, y no podía culparla. Yo mismo no me hubiera creído si alguien me contara esa historia hace un año. Pero yo sabía lo que había visto, sabía que era real, y saber que estaba completamente solo en esto me hizo sentir aún más desesperado. Esa noche me quedé despierto, sentado en la sala con todas las luces prendidas. A través de las cortinas podía ver las sombras moviéndose afuera. El nahual estuvo ahí toda la noche, rondando mi casa, dejándome saber que podía llegar hasta mí donde fuera, que ya no había escape. Las cosas empeoraron rápido después de eso. El nahual empezó a aparecer cada noche cerca de mi casa. Mis vecinos comenzaron a quejarse de ruidos extraños, de aullidos que los despertaban. Algunos reportaron que sus perros no dejaban de ladrar toda la noche mirando hacia mi casa. Una vecina juró que vio una criatura enorme caminando por el techo de mi casa una noche, pero nadie le creyó. Mi hijo empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, diciendo que había algo en su ventana, algo con ojos amarillos que lo miraba desde afuera. Mi esposa pensaba que era porque me había escuchado hablar sobre mis miedos, que yo lo estaba asustando con mis historias. Pero yo sabía la verdad. El nahual no solo me estaba acechando a mí, estaba acechando a mi familia. Traté de mudarme. Le dije a mi esposa que necesitábamos irnos de Reynosa, ir a otra ciudad, empezar de nuevo en otro lugar. Ella se negó. Su familia estaba aquí, su trabajo, toda su vida. No iba a dejar todo por lo que ella pensaba que eran solo mis alucinaciones. Discutimos mucho durante esas semanas. Nuestra relación se estaba desmoronando por el peso de algo que solo yo podía ver. Volví a buscar a don Jacinto. Fui a la cantina donde lo había visto la primera vez, desesperado por encontrar alguna respuesta. Pero los otros viejos me dijeron que don Jacinto había fallecido 2 semanas atrás. Se había ido en su sueño, de forma pacífica, me dijeron. Me quedé sentado en esa cantina vacía, sintiendo que había perdido mi última esperanza de ayuda. Entonces sucedió lo que más temía. Una noche, hace exactamente un mes, mi hijo no llegó a casa después de la escuela. Tenía clases de fútbol que terminaban a las 8 de la noche, pero esa noche nunca llegó. Su entrenador llamó diciendo que mi hijo les había dicho que se iba a regresar caminando, que no estaba muy lejos. Mi esposa y yo salimos inmediatamente a buscarlo. Recorrimos el camino desde la escuela hasta la casa 1000 veces. Preguntamos a todos los vecinos. Llamamos a la policía. Nada. Mi hijo había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero yo sabía dónde estaba. Lo supe en el momento en que me dijeron que no había llegado a casa. El nahual se lo había llevado. No me había atacado a mí directamente. Había tomado lo que más me importaba en el mundo. Esa noche, sin decirle nada a mi esposa, agarré una lámpara y un machete que tenía guardado y me fui directo al río. Caminé hasta el lugar donde todo había empezado, cerca de la bodega donde trabajaba. La luna estaba llena y el río se veía plateado bajo su luz. No tenía miedo ya, solo tenía rabia y desesperación. Llegué a la orilla del río y grité. Grité el nombre de mi hijo, grité desafiando al nahual. Mi voz se perdía en la noche y el único sonido que me respondía era el del agua corriendo. Entonces lo escuché. Ese aullido que conocía tan bien venía de más adelante, río abajo, de un lugar donde el agua hacía una curva y había muchos árboles y matorrales. Corrí hacia allá, sin importarme las ramas que me rasguñaban la cara. Llegué a un claro y lo vi. El nahual estaba en medio.
enorme bajo la luz de la luna. Pero mi hijo no estaba ahí. Solo estaba la criatura, mirándome con esos ojos amarillos que tanto odiaba. Me di cuenta en ese momento de que me había engañado, que me había atraído hasta ahí lejos de todo y de todos. La criatura empezó a caminar hacia mí lentamente. Yo levanté el machete con manos temblorosas, sabiendo que no tenía ninguna oportunidad contra algo así. Pero no me importaba. Si iba a terminar ahí, al menos pelearía. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, el nahual se detuvo. Inclinó su cabeza mirándome de una forma extraña. Luego hizo algo que nunca olvidaré. Abrió su boca y habló. No gruñó ni aulló. Habló con una voz que era casi humana pero distorsionada, como si hubiera olvidado cómo formar las palabras correctamente. Dijo el nombre de mi hijo. Lo dijo claro. Y luego se rió. Fue una risa horrible, que me atravesó como hielo. En ese momento entendí que mi hijo ya no estaba, que lo que fuera que el nahual había hecho con él ya era demasiado tarde. No recuerdo bien qué pasó después. Creo que intenté atacarlo, creo que corrí hacia él con el machete. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital 3 días después. Mi esposa estaba junto a mi cama, con los ojos rojos de tanto llorar. Me contó que me habían encontrado inconsciente cerca del río, con heridas profundas en el pecho y en los brazos. Los doctores no podían explicar qué tipo de animal me había atacado. Las marcas no correspondían con nada conocido. Mi hijo nunca apareció. La búsqueda continuó durante semanas, pero nunca encontraron nada. Ni su ropa, ni sus cosas, ni un solo rastro. Era como si nunca hubiera existido. Mi esposa no me habló durante días. Cuando finalmente lo hizo, fue para decirme que se iba, que no podía seguir conmigo, que de alguna forma yo tenía la culpa de todo lo que había pasado. Se fue hace 2 semanas. Se llevó nuestras cosas y se mudó con su madre a Monterrey. Ni siquiera me dijo adiós. Solo dejó una nota diciendo que necesitaba estar lejos de mí, lejos de Reynosa, lejos de todo lo que le recordara a nuestro hijo. Y yo me quedé aquí, solo en esta casa vacía que antes estaba llena de risas y de vida. El nahual sigue apareciendo cada noche. Ya no intenta esconderse, ya no me acecha. Solo viene y se sienta afuera de mi casa, mirándome a través de las ventanas. A veces pienso que está esperando a que pierda la cordura por completo. Otras veces creo que solo quiere recordarme lo que me quitó, lo que destruyó. He pensado en irme de Reynosa, en empezar de nuevo en otro lugar. Pero sé que no serviría de nada. El nahual me ha marcado. Don Jacinto me lo advirtió. Una vez marcado no hay escape. No importa a dónde vaya, él me encontrará. Siempre me encontrará. Los vecinos me miran raro ahora. Algunos creen que yo tuve algo que ver con la desaparición de mi hijo. He escuchado los rumores, las cosas que dicen cuando piensan que no los escucho, que me volví loco, que tal vez le hice algo a mi propio hijo y luego inventé esta historia del monstruo para cubrirme. La policía vino a interrogarme varias veces. No pueden probar nada, pero veo la duda en sus ojos cada vez que me hablan. Anoche el nahual se acercó más que nunca. Estuvo parado frente a mi ventana durante horas. Ya no me da miedo verlo. Me he acostumbrado a su presencia, a esos ojos amarillos que me observan cada noche. Es como si fuera parte de mi rutina ahora, parte de mi castigo por haber trabajado tan cerca del río, por no haber escuchado las advertencias de los viejos. Esta mañana encontré algo en mi puerta. Era un zapato pequeño, de niño. Era el zapato de mi hijo, el que llevaba puesto el día que desapareció. Estaba sucio, manchado con tierra del río. No había nota, no había nada más. Solo el zapato, dejado ahí como un recordatorio de lo que perdí. Ahora sé que no hay esperanza. Mi hijo se fue, mi esposa me dejó, y yo me quedé aquí atrapado en este infierno que es mi vida. El nahual ganó, me quitó todo, y ahora solo espera a que llegue mi hora, y yo ya no tengo fuerzas para pelear. Ya no me importa cuándo venga por mí. De hecho, casi lo deseo. Al menos así terminaría este sufrimiento. Si estás leyendo esto o si alguien te cuenta esta historia, por favor créela. El nahual del río en Reynosa es real. No es un cuento para asustar niños. Es algo antiguo,
algo oscuro que ha estado ahí por más tiempo del que podemos imaginar. Si alguna vez ves ojos amarillos mirándote desde la oscuridad cerca del río, si escuchas aullidos que no son de ningún animal normal, aléjate. No hagas lo que yo hice, no te quedes a investigar, solo vete y no mires atrás, porque una vez que el nahual te marca, ya no hay salida, ya no hay forma de salvarte. Solo queda esperar el final, sabiendo que todo lo que amas será destruido antes de que finalmente venga por ti. Y el final siempre llega, siempre.